Hemos llegado al libro de Job y realmente entramos en una nueva sección del Antiguo Testamento. Como usted sabe, el Antiguo Testamento está dividido en diferentes secciones. Tenemos, por ejemplo, los primeros 5 libros que son llamados el Pentateuco, los libros de la ley. Los siguientes libros son históricos porque tratan con la historia de la nación de Israel desde el momento en que ellos salen de la esclavitud de Egipto y comienzan siendo una nación rumbo a la tierra prometida. Cubre ese periodo de la historia en el que ellos están en esa tierra, la tierra de Israel, luego a través de la cautividad en Babilonia y la repatriación nuevamente a la tierra de Israel. Los libros de historia nos llevan hasta aproximadamente el año 400 antes de Cristo. Ahora entramos en una tercera parte del Antiguo Testamento, los libros que son conocidos como libros poéticos. Estos incluyen a Job, también Salmos, Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Podemos decir entonces que Job es el primero de los libros poéticos. Ha sido considerado por algunos tal vez el más antiguo de la Biblia, más antiguo que el libro de Génesis. A pesar de que Génesis, por supuesto, trata de la historia que es anterior a Job, aún así encontramos en Génesis un Jobab, que es mencionado allí con ese nombre, que probablemente sea el Job de nuestro libro. Él, según ese relato, fue contemporáneo de Abraham. Así que es probable que Job se remonte hacia atrás en la historia, tanto como Abraham, un par de generaciones más adelante de Noé y del diluvio. De esta manera podemos decir, en el libro de Job, es uno de los más antiguos de la literatura humana, la expresión del pensamiento de algunos de los primeros hombres. Una vez que la escritura fue desarrollada y los pensamientos pudieron ser registrados, encontramos que los hombres, desde el comienzo, han sido siempre, podemos decirlo así, casi iguales. A pesar de que nuestras culturas han cambiado, los tiempos han cambiado desde Job, aún así, básicamente, las mismas cosas que eran un problema para Job son esas mismas cosas que son un problema para nosotros. Las mismas necesidades que Job expresa son aquellas que existen en el hombre de hoy. En Job tenemos la imagen de un hombre que fue rebajado tal vez más que cualquier otro hombre haya sido rebajado nunca, a tan solo la misma esencia de la existencia. Con Job es solo la cruda existencia, sí. Todo lo que nosotros pensamos que es necesario para vivir, todo lo que consideramos importante para nuestras vidas, a Job le fue quitado. Le fueron quitadas sus posesiones, su familia, sus amigos, su salud. Podemos decir, lo perdió todo. Incluso perdió la conciencia del sentido de su propio valor cuando él comienza aún a maldecir el día en que había nacido, cuando él comienza a desear haber muerto. Cuando usted lo ha perdido todo, es entonces cuando se exponen los más profundos anhelos, es cuando se expone la búsqueda más profunda del hombre. Vea usted, nosotros llenamos nuestra mente con muchas cosas que realmente no son esenciales para la vida. Porque nosotros tenemos amigos, tenemos muchos intereses. Estas cosas se pueden volver muy importantes para nosotros. Desafortunadamente, las personas pueden gastar su vida entera en cosas que realmente no tienen mayor importancia. Toda una vida puede ser malgastada en los no esenciales.
No se trata de ¿qué comeremos? O ¿comeremos o no? ¿Podemos comer o no? El argumento se vuelve, entonces, ¿qué tipo de comida comeremos? Bueno, tengo ganas de comida mexicana hoy. Y yo tengo hoy ganas de comer comida italiana. Pero no, yo quiero, para mí, la comida mexicana, quiero los nachos con salsa. Otro dice, yo quiero lasaña. Usted llama al abogado y dice, bueno, yo quiero divorciarme. Qué tragedia que el hombre gaste su vida especializándose, ocupándose en las cosas menores y nunca llegue al verdadero sentido de la vida. Con Job, hermano, es solo existencia. Todo le fue quitado. Quedó solo él, solo el hombre natural. Ahora, ¿cuáles son las cosas que expresa? ¿Cuáles son los lamentos? ¿Cuáles son las necesidades? Esas son las necesidades básicas del hombre y las necesidades básicas de la vida que son expresadas en ese momento. De esa manera, Job se vuelve un libro que es realmente muy interesante para nosotros cuando tenemos para escuchar estos lamentos de Job, mientras sus amigos tratan con las cuestiones más profundas de la vida. La historia de Job es realmente una historia interesante. Es una historia que seguro confirma lo que Dios le declara al profeta Isaías. Job expresa él mismo, y es que los caminos de Dios están más allá de lo que nosotros podamos descubrir. Dios le dijo a Isaías el profeta, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Esto lo podemos leer en el libro de Isaías, profeta, en el capítulo 55, versículo 8. Yo personalmente, estimado amigo, no pretendo comprender todo acerca de Dios. De hecho, debo confesar que comprendo muy poco acerca de Dios. Es por eso que yo lo adoro a Dios. Si yo pudiera comprenderlo completamente, entonces estaría Dios en mi nivel. Pero debido a que Él es mucho más grande, inmensamente más grande, infinitamente más grande, Él es inmenso en sabiduría, entendimiento y conocimiento en comparación a lo que yo soy. Por eso yo me mantengo reverente a Él y lo adoro. Él no hace las cosas siempre a la manera que yo las haría. Tampoco se detiene para explicarme por qué hizo a su manera las cosas, a pesar de que a veces yo le pido a Dios que me lo diga. Incluso no siempre le presta atención a mis demandas. Él simplemente sigue adelante y hace lo que Él desea, a pesar de mis objeciones. Ahora, yo aprecio eso, porque con el tiempo he descubierto que yo, en realidad, no sé mucho. Yo encajo en la categoría de la cual Shakespeare escribió cuando él dijo, hombre, pobre hombre, tan ignorante en aquello que él conoce más. Y yo que soy tan ignorante en las cosas que conozco más, de esa manera estoy contento de someter mi vida, mi voluntad a Dios y a su sabiduría. Estoy agradecido que puedo orar y decirle, Señor, yo no comprendo lo que tú estás haciendo. Es más, a mí no me gusta lo que estás haciendo tú, pero sé que lo que tú haces es lo mejor. Así que a pesar de que no me guste, continúa haciéndolo. No mi voluntad, sino que tu voluntad sea hecha. Bien, estimado oyente, luego de este prólogo, vamos a leer el versículo 1 del capítulo 1. Vamos a comenzar a leer el libro de Job. En el comienzo nos dice algo de su trasfondo. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. ¿Dónde era esto? Donde quiera que sea, se nos habla acerca de él. No dice dónde era, pero nos dice que él era perfecto y recto,
temeroso de Dios y apartado del mal. O podemos decir que Job era un buen hombre, amoroso, reverenciaba a Dios, odiaba el mal. Continúa diciendo, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Un buen hombre, podemos decir, un hombre saludable, un hombre que amaba a Dios y estaba apartado del mal. Continúa diciéndonos, e iban sus hijos. Parecería ser que ellos eran muy de hacer fiestas. Él, en su preocupación por sus hijos, diariamente ofrecía a Dios sacrificios por ellos. Y decía, Señor, perdónalos si en sus fiestas ellos dicen algo que sea en contra tuya. Señor, perdónalos. Seguramente él estaba constantemente orando por sus hijos. Ahora, cambiamos de este hombre y nos conducimos hacia la escena celestial. Salimos de este panorama en la tierra y contemplamos un panorama en los cielos. Ahora estamos ante el trono de Dios y los ángeles están yendo y presentándose ante Dios. Y entre los ángeles, aquí viene Satanás. Ahora, esto ocurre incluso después de la caída de Satanás. Parece que él tiene acceso, de esa manera tiene acceso a la presencia de Dios. Ahora, ¿por qué Dios le permite estar allí? Yo le digo que no lo sé. No sé todo acerca de Dios, no lo sé realmente. Es una pregunta que tengo en mi mente. La Biblia dice que Satanás es el acusador de los hermanos y que él los acusa delante de Dios día y noche. Nosotros lo encontramos en esa posición en este mismo momento. Él está acusando a Job ante Dios, trayéndole el tema de Job. Pero primeramente, cuando Satanás llega a presentarse delante de Dios, Dios le dice, ¿dónde has estado? Él dice, vengo de rodear la tierra y andar por ella. En el verso 8, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Dios está haciendo allí como un pequeño alarde por su siervo. Lo decimos con todo respeto. La palabra considerado es en la palabra que yo quiero detenerme, en la que estoy interesado, porque es un término militar realmente. Es el término que se utiliza para un general que está estudiando una ciudad antes de que él ataque, de manera de poder desarrollar su estrategia por la cual él pueda destruir esa ciudad. Lo que Dios le dice realmente a Satanás es, ¿has estudiado a Job? Buscando desarrollar una estrategia por la cual puedas destruirlo. Eso es lo que dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Dios da testimonio de Job, hombre perfecto y recto. Él le dice, él me ama, está apartado del mal. Satanás inquietamente declara, sí, lo he visto, lo he estudiado. Y no solo Satanás lo había estado estudiando, sino que había desarrollado toda una filosofía acerca de Job. Lo vemos cuando él dice, Job ha sido bendecido por ti. Él es el hombre más rico del oriente, le dicen otras palabras, ¿verdad? Él tiene todo lo que cualquiera pudiera desear o querer. Job solo te sirve a ti porque tú lo has bendecido mucho. ¿Quién no te serviría si lo bendices de esa manera? Tú has puesto tu protección alrededor de él, yo no puedo llegar a él. Eso me interesa, la protección que Dios pone alrededor de sus hijos. Así dice en el Salmo 91, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Recuerda? Dios tiene un escudo de protección alrededor nuestro, alrededor de sus hijos. Y Satanás aquí se está quejando acerca de ese escudo, de esa protección. Le dice, permíteme quitarle su riqueza, y él te maldecirá en tu cara.
Job solo te sirve a ti por los beneficios que tiene. Fue así entonces que Dios le dice a Satanás, muy bien, te permito llegar a él. Solamente no toques su vida, solo puedes tocar sus posesiones. No lo toques a él. Bien, dando lectura a nuestro relato bíblico, dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba éste hablando, cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba éste hablando, y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto, azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Es decir, liquidados. En solo un momento, toda su riqueza, todas sus posesiones, incluso todos sus hijos, le son quitados. Ahora permítame preguntarle, si esto le ocurre a usted, ¿qué haría usted? Aquí nos dice que Job cayó sobre su rostro allí en el polvo y bendijo a Dios. Por eso es interesante hacernos esta pregunta, ¿qué haría yo si me ocurre una cosa así? En el versículo 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Quisiera decirle, estimado oyente, me gustaría decirle, que he tenido que escuchar a muchas personas acusando a Dios de manera necia. Tal vez ellos no maldijeron a Dios directamente, pero comenzaron a hacer una serie de acusaciones tontas en contra de Dios. Sí, yo he escuchado a algunas personas decir, yo no creo que Dios se esté preocupando por mí en absoluto. Yo no creo que a mí Dios me ame. Permítame decirle que estas también son acusaciones necias que se hacen contra Dios. A veces, debido a nuestras circunstancias, tendemos a hacer este tipo de acusaciones tontas en contra de Dios, debido a las circunstancias que tenemos que atravesar. Pero lo que yo quiero que usted note, que después de todo lo que le ocurrió a Job, Job no hizo eso. Él no acusó a Dios, sino que lo bendijo. Podemos decir entonces, culminando esta parte, que Job pasó la prueba número 1.